Hola, ¿qué tal? Gracias por visitarnos a capítulo 1, la nota MX. El día de hoy, 3 de septiembre del 2025, seguimos trabajando para llevarles las notas más importantes del día hasta sus dispositivos. Recuerda, si aún no te has suscrito, hazlo, es totalmente gratuito, ayuda a crecer el canal. También te invitamos a que dejes tu like y tu comentario. Ya sabes que para nosotros lo más importante es que tú juzgues y opines. Vámonos rápidamente a analizar dos notas, porque estamos, recuerden, en la sección analizando la fórmula. El primer clip que vamos a analizar tiene que ver con lo que salió a decir el día de hoy Ciro Gómez Leiva y su patiño Pellegrino, construyendo esa narrativa de justificación hacia Estados Unidos y su potencial invasión y genocidio al pueblo venezolano. Es correcto, sí, una entrevista, Ciro, en varias partes, creo que se graba el viernes, se realiza el viernes por una reportera de un medio allá en los Estados Unidos, se difunde una parte pues el lunes, y ayer lo que hacen es poner a disposición la transcripción completa de toda esta entrevista, y ahí es donde viene que es una mujer presentable, que es una mujer hermosa, que es una mujer muy bonita, pero que pues, le da miedo que le manden tropas estadounidenses porque México está gobernado por los cárteles, pero que la presidenta pues le da miedo cuando le plantean esa idea, que es sustancialmente lo que le dice a la reportera, ¿no? Cuando le habla precisamente de que México tiene que, fronteras adentro, cuidar precisamente pues el paso de la droga hacia los Estados Unidos. Y pues ya sabes, la respuesta creo que no tendríamos que esperar ni lo que dice la presidenta, ya sé que habla de soberanía y todo, pero pues es el presidente Trump, tiene sus formas de comunicar, ¿no? Aunque diga lo que diga. Pues sí, su forma de comunicar es el presidente de Estados Unidos y dice y repite que México está gobernado por los cárteles de la droga o por los cárteles criminales. Lo dice y lo repite. Y si lo dice y lo repite, en algo debe creerlo el presidente Trump. No creo que solo sea estrategia, que solo sea propaganda. Habría que otorgarle cierta, como dicen los lingüistas, cierta verosimilitud a sus palabras. Si alguien te dice permanentemente una agresión, tonto, iba a decir estúpido. Hombre. Es probable que sea porque piense que eres estúpido. Si alguien dice recurrentemente que tu país está gobernado por los cárteles, pues es probable que piense que tu país está gobernado por los cárteles. Y si no es así, qué bien molesta, lo dejamos en molesta, Donald Trump con esto de los cárteles criminales. Y entre burlas, sarcasmos y tono malicioso, pudimos observar y escuchar a Ciro Gómez Leiva y a su patiño Pellegrino, pues cómo utilizan la narrativa de Donald Trump para justificarse en los ataques y el asesinato de 11 personas en un bote que andaba por el mar, y pues se les ocurrió bombardearlos diciendo que era droga. Ya hemos platicado de esto al respecto. Sin embargo, lo importante analizar es lo que comentan, ¿no? Ciro Gómez Leiva y el patiño, queriéndose hacer los muy cancheros los dos, justificándolos y sobre todo atacando al gobierno de México, al gobierno donde hay una presidenta que es su presidenta aunque les duela, queriéndola ridiculizar con una metáfora tan tonta como ellos mismos, diciendo yo quise decir no tonto sino estúpido, y que si dicen algo hay que darle cierta verosimilitud a las palabras de Donald Trump. O sea, más entrevistas no se podían ver estos tipejos. Pues si tanto quieren Estados Unidos, ¿por qué no se van a Estados Unidos a vivir? Pero pues este es el nivel que tenemos y vamos a seguir escuchando esto cada vez más y más y más, pidiendo, rogando por la intervención de Estados Unidos en México en un problema 100% doméstico, y que únicamente el único interesado pues es Donald Trump, ¿no? Y ellos pues esperando a que regresen sus fueros, ¿no? Que regrese el PRI y el PAN para que ellos les enriquezcan y a los demás pues nos vaya mal, porque eso es lo único que nos esperaría con lo que pretenden estos autoritarios verdaderos de la derecha, empezando por Donald Trump, que es su máxima figura. Vamos a continuar con el segundo clip. El segundo clip tiene que ver con lo mismo. Hay que analizar a la fórmula, ¿no? Y Arturo Ávila, el día de ayer por la noche, pues discute entre bromas, risa con Pepe Cárdenas, el cual pues que les dice que son unos tramposos, desdeñando al morenismo, así que juzga y opina. Un poco oscuro, ¿qué estás de malas, Arturo? ¿Cómo te va? Al contrario, Pepe, estoy muy de buenas. Se me hace que los que están muy de malas son otros, porque estamos demostrando que la transformación avanza y que la presidenta Claudia Sheinbaum está dando resultados.
Lo que no pasaba antes, Pepe, con el PRI y con el PAN, por supuesto. Pero ustedes son una bola de tramposos. A ver, mira, ahí te va mi punto de vista y corrígeme si estoy mal. Ayer en la noche, cuando se instaló la Suprema Corte de Justicia como el tercer poder constitucional, ante el testimonio de calidad de la presidenta de la República, titular del Ejecutivo, y los líderes del Congreso, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores y el todavía presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, porque no se quiso ir, en la foto sale el poder de Morena. Hicieron trampita. Y ya hoy, ya sácate. Entonces ya mueven a Sergio a una vicepresidencia, Sergio González Luna, y ya entonces ya se sienta Kenia López Rabadán. ¡Qué tramposos! Oye, Pepe, fíjate que a mí me da mucho gusto que digas el poder. Y incluso la portada del periódico Reforma decía todo el poder. Sí, Pepe, aunque a muchos les duela, comentócratas y por supuesto a los del PRIAN, todo el poder para el pueblo. Estamos festejando una Suprema Corte de Justicia que fue electa por millones y millones de mexicanas y mexicanos. Sí, con acordeones, claro. Estamos festejando, por supuesto, que ya nunca más va a haber reuniones en lo oscurito entre Alito Moreno y entre Norma Piña y entre Santiago Krill para ver temas electorales en tiempo electoral. Estamos de fiesta también porque por fin se acabó esta alianza perversa del poder económico con el poder judicial, en donde, ¿qué crees que hacían, Pepe? Bien contentos, condonar impuestos a empresarios y, por supuesto, apoyar conductas ilícitas de muchas personas que tenían que darle, sin duda, cara a la justicia. Ahora, ¿qué tendremos? Un poder judicial del pueblo. Por ahí nos critican y hay quien dice, es que es la Corte del Bienestar. Fíjate, pensándolo bien, Pepe, me parece que sí es la Corte del Bienestar. Una corte del pueblo, una corte de la gente, y que mucha gente pues anda bien enojada porque se acabaron los privilegios. Es el poder del bienestar, no me cabe duda. ¿Cómo ven a Kenia López Rabadán? Finalmente sí se pudo y era muy lógico. Margarita Zavala era muy obvio que no hubiera transitado con la facilidad que lo hizo Kenia López Rabadán por su trayectoria, estoy hablando. Germán Martínez Cázares, que fue panista, luego se volvió morenista, luego quién sabe qué, independiente, y luego otra vez panista, pues no transitaba. Y Federico Dorin también tiene un pasado belicoso. Entonces era evidente que Kenia es la que venía muy a modo. ¿Piensas lo mismo? Me parece que lo que se mostró en la Cámara de Diputados es que hay una altura de miras, que hay consensos entre los grupos parlamentarios, que decidimos todas y todos los coordinadores de los grupos parlamentarios, no solamente en la Junta de Coordinación Política, sino en acuerdos bilaterales, que nosotros sí podríamos incluso darle posibilidad al consenso con tiempo para llegar a buenos acuerdos. El Pleno decidió que fuera Kenia López Rabadán la presidenta de la mesa directiva, el vicepresidente será Sergio Gutiérrez Luna, y estamos básicamente contentas y contentos porque hemos demostrado que sí se puede debatir fuerte, Pepe, se puede debatir fuerte, siempre con fortaleza, sin llegar a los actos porriles, ¿no? De Alito Moreno, por ejemplo, ¿no? Que ahí lo vimos también ayer cuando instalamos el Congreso, pues que andaba tratando de provocar, ¿no? Con un discurso estéril, violento, tratando de convocar al desorden, y lo que le dimos fue una cátedra de cómo sí hacer política de forma correcta y de cómo sí se pueden llegar a consensos, a pesar de que tenemos enormes diferencias con una oposición cada vez más pequeña y más disminuida, Pepe. ¿Sabes cuándo sí la gente que ahora no cree en Morena puede creer en Morena? Cuando la presidenta de la República convoca a su segundo informe de gobierno y también invita a los partidos de oposición. Ayer no invitó a los partidos de oposición, sí invitó a Andy López Beltrán, sí invitó a quien dicen auspició el liderazgo de la barredora, me refiero al líder del Senado de Morena, Adán Augusto, sí invitó a tu jefe, tu amigo y mi amigo también, Monreal, Ricardo Monreal, pero van a invitar a la oposición, ¿alguna vez van a oír a la oposición? ¿Alguna vez, pregunto, o no hace falta? Lo que pasa, Pepe, es que ojalá, y de veras yo lo deseo con mucha intensidad,
y tuviéramos una mejor oposición. Yo creo que en eso tú y yo sí estamos de acuerdo. Tenemos muy mala oposición. Por un lado, imagínate el líder de un partido político que está ni más ni menos que acusado de ser líder del cártel inmobiliario. Y no es menor, no es una narrativa de comunicación, no es un invento como el de la oposición de narcogobierno, narcopartido. Hay 22 carpetas de investigación, hay personas detenidas, hay un pasado oscuro detrás de este liderazgo y me parece que es un tema que es bien relevante y de pronto no escucho a muchos hablar de eso, ¿eh? Por allí a los comentócratas no escucho que digan mucho eso. Y por otro lado, pues tienes al otro líder, ¿no? Del Partido Revolucionario Institucional, que ya nos dio primero una muestra de que es un gran porro, que sus diputadas, perdón, que sus diputados son unos grandes seguidores del gran porro y que además pues son una oposición que no tiene agenda política, que no tiene propuestas. Ojalá de veras por el bien de México tuviéramos una mejor oposición. Hoy yo sí encuentro una oposición moralmente derrotada, que además pues está llevando la paliza de su vida, porque si... Como siempre, los insultos entre risas y broma que propician siempre a el oficialismo, estos de Radio Fórmula o Grupo Fórmula. Por eso es analizando la fórmula, ¿no? Podemos ver las disparidades que utilizan en sus entrevistas cuando van con los de la derecha, puras flores, puras cosas buenas, la oposición que se resiste, y cuando va el oficialismo, cuando va Morena, pues a los insultos, a las rebajas, a quererlos hacer menos, a una confrontación, no una entrevista y ese tipo de cosas que vemos, ¿no? Y esta vez no fue la ocasión con Pepe Cárdenas, que por cierto ya se ve bastante demacrado, ya no le da mucho la energía para poder conducir pues un programa, pero ahí está Pepe Cárdenas y seguramente con la esperanza de que algún día el PRIAN lo rescate con su chayote que bien se merece. Lo pone en su lugar Arturo Ávila de manera muy política y hay que entenderlo. El político hace política y debe de ser políticamente correcto. Porque a veces podemos cuestionar, y lo hemos visto en otros canales, cómo cuestionan de que por qué van a los medios tradicionales los políticos de Morena, por qué van los del oficialismo. Pues hay que entender que primero, pues son políticos, son personas expuestas mediáticamente hablando y que deben de ir a responder primeramente a los medios tradicionales en donde se les ataca constantemente. Segundo, pues no pueden ser tan confrontativos todos como lo es un Gerardo Fernández Noroña, que va y les dice sus cosas con el respeto que se debe, pero hablándoles de frente, la verdad, y con el tono pues elevado. Y por otro lado, hay que entender también que pues tienen que establecer sus puntos y también hacerles un poco de ruido en sus propios medios. Este no fue la ocasión adecuada como para poner en su lugar a Pepe Cárdenas, pues están en su casa, ellos pueden invitar a quien sea y pueden hacer lo que quieran. Pero por otro lado, al parecer, analizando la fórmula, a Grupo Fórmula y sus comentócratas, pues debemos de decir las cosas como son. Si la ley no dice que la presidenta, en este caso Claudia Sheinbaum, tenga que, por acto de ley o por protocolo o por lo que sea, invitar a la oposición, pues no lo va a hacer. La presidenta es digna de invitar a su fiesta a quien quiera y no verse obligada a invitar a impresentables como Alejandro Moreno Cárdenas, como a Ricardo Anaya, a su informe de gobierno, a la oposición en general. Así como lo hacen en Grupo Fórmula, ellos invitan a quien quieran y llevan o conducen sus programas pues como quieren. Lo mismo es en el informe de gobierno. Si no lo obliga la ley a la presidenta Claudia Sheinbaum, pues no tiene por qué invitar a esos impresentables. Y así es como concluimos el analizando a la fórmula. Muchísimas gracias. Si el video les gustó, recuerden, dejen su like, dejen su comentario, suscríbanse, ayuden a crecer la comunidad para seguir trayendo esta información a más y cada vez más gente que quiere ver un México diferente. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Chao.